En el abrasador desierto de Arizona, la guardabosques Denise Carter quedó paralizada al ver a un lince arrastrando una bolsa de plástico desgarrada que se movía por sí sola. El horror le apretó la garganta en el instante en que comprendió que algo dentro aún respiraba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo el cielo plomizo de una tarde invernal, un tramo remoto de carretera parecía suspendido en silencio. El viento, helado y persistente, agitaba la maleza al borde del asfalto, creando pequeños remolinos de polvo y hojas marchitas. Todo lucía desierto y apagado hasta que una camioneta redujo la velocidad de forma abrupta. El conductor, sorprendido, parpadeó varias veces antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. Un lince ibérico avanzaba con paso lento, arrastrando entre sus fauces una gran bolsa de plástico que crujía con cada sacudida de su cabeza. Aquel instante, capturado por un teléfono móvil desde el parabrisas de la camioneta, desató una sucesión de hechos que nadie podría haber anticipado. La grabación comenzó a circular por las redes sociales con una velocidad asombrosa. ¿Qué hacía un lince, una de las especies más esquivas y amenazadas, cargando un objeto tan extraño? Y sobre todo, ¿qué había en esa bolsa? El video, de escasos 30 segundos, mostraba al animal deteniéndose al borde del camino, mirando en dirección de la cámara como si supiera que estaba siendo observado. Después, continuaba su marcha, llevándose el plástico a rastras hacia la espesura del bosque cercano. La mayoría de los espectadores se limitaban a expresar su asombro, pero algunos más inquietos advertían ciertos matices. La postura del lince no era agresiva ni protectora, sino casi nerviosa. Parecía que la bolsa no era un simple botín de comida. Algo distinto se ocultaba tras ese comportamiento. A varios kilómetros de allí, en un pequeño centro de recuperación de fauna, el veterinario Javier Morán examinaba junto a su equipo las imágenes. Él había dedicado buena parte de su vida al estudio de los linces en la península ibérica, trabajando sin descanso para proteger a una especie al borde de la extinción. Al ver el video, frunció el ceño y volvió a reproducirlo cuadro a cuadro. Apreciaba con detalle las orejas del lince, sus hombros tensos, el gesto alerta en cada paso. Había socorrido a ejemplares malheridos y sabía cómo se comportaban cuando algo los angustiaba. Pero en este caso, observó una extraña mezcla de determinación y urgencia. Era como si el lince no supiera exactamente a dónde ir, pero necesitara llegar allí cuanto antes. Mientras tanto, las autoridades locales comenzaron a recibir llamadas de curiosos que aseguraban haber visto al mismo lince merodeando carreteras secundarias. Algunos automovilistas comentaban entre susurros que el felino se detenía para observarlos, manteniendo la bolsa bien sujeta, y luego huía hacia zonas boscosas donde la gente no se atrevía a seguirlo. La tensión crecía. No era común ver a un lince tan cerca de áreas transitadas, y menos con un objeto humano tan evidente. Los agentes de medio ambiente, conscientes de lo delicado de la situación, organizaron un pequeño operativo. Su objetivo era doble: proteger al lince y descubrir por qué actuaba de ese modo. En las reuniones matutinas, Javier insistió en que él y sus compañeros se unieran a los guardias forestales. Conocía los patrones de movimiento de la especie, y si había algo dentro de la bolsa que estuviera poniendo en peligro al animal, debían intervenir cuanto antes. No obstante, persistía el dilema de la intervención humana. En la labor de conservación, a veces lo mejor es no intervenir para dejar que la naturaleza siga su curso. Pero esta vez todo parecía indicar que la intervención era necesaria para salvar no solo al lince, sino quizá a alguien más, o a algo más. Las especulaciones eran muchas.
¿Albergaba la bolsa restos de un animal? ¿Se trataba de basura que el lince había confundido con alimento? ¿O acaso contenía algo que desafiaba toda lógica? Los días transcurrieron sin que nadie diera con el paradero exacto del felino. Solo aparecían breves testimonios aquí y allá, siempre vagos y desdibujados. Se convirtió en una especie de leyenda local. Personas de pueblos cercanos decían haberlo visto cruzando caminos rurales al anochecer, como un espectro que emergía de la nada. Otros comentaban que era un mal presagio, una señal de que algo funesto se avecinaba. Aunque el lince continuaba siendo una criatura majestuosa, el hecho de que transportara una bolsa de plástico, un objeto tan claramente asociado a la contaminación y la acción humana, sumía a la gente en un sentimiento de extrañeza y desasosiego. Fue precisamente durante una de esas patrullas nocturnas cuando un joven agente, Héctor Ramos, divisó un movimiento entre los matorrales. Tras bajar del todoterreno y acomodar su linterna, logró ver los inconfundibles ojos amarillos del lince reflejando la luz en la oscuridad. El animal se hallaba a unos 50 metros, inmóvil, con la bolsa aún asida en su boca. Al iluminarlo, Héctor notó un detalle estremecedor. La bolsa tenía manchas oscuras, quizás sangre, salpicadas cerca de la base. El felino retrocedió unos pasos, dejando escapar un siseo amenazante antes de perderse entre las sombras del monte. El agente, con el corazón en la garganta, avisó de inmediato a sus superiores, describiendo lo que había visto con una voz que intentaba no temblar. Cuando Javier se enteró, supo que no podían esperar más. Con el apoyo de las autoridades ambientales se organizó un despliegue al amanecer siguiente. Varios vehículos salieron en dirección a la zona donde Héctor había tenido el avistamiento. Llevaban jaulas trampa diseñadas para capturar sin dañar, así como instrumental veterinario y provisiones para una larga espera. Esperaban contar con la suerte de interceptar al lince antes de que se alejara más al sur, donde la orografía rocosa dificultaba cualquier tipo de búsqueda. La presión era alta, era un ejemplar de lince valioso para el ecosistema, pero también podía haber algo mucho más delicado involucrado. Todos recordaban el detalle de las manchas en la bolsa. Tras horas de peinar la zona, las patrullas se reagruparon cerca de un pequeño claro rodeado de encinas. Montaron allí un campamento improvisado para coordinar la operación. Algunos agentes instalaron cámaras trampa en las rutas que el lince podría usar. Javier examinó huellas dispersas en la tierra blanda, tratando de identificar la pisada distintiva de un gran lince ibérico. El rastro era reciente y la posición de las pisadas sugería que el animal no se movía al azar, sino que buscaba un sitio en concreto. Dentro de sí, Javier presentía que algo insólito estaba a punto de revelarse. Poco antes de anochecer, uno de los equipos reportó una señal en una de las cámaras. Se veía al lince caminar entre arbustos, esta vez sin la bolsa en la boca. Sin embargo, en el siguiente fotograma, el animal reaparecía sosteniéndola, como si se negara a abandonarla. Parecía buscar refugio, quizás un hueco en algún tronco caído o una cueva natural. El viento soplaba con fuerza, y la tenue luz que quedaba daba a la escena un cariz casi fantasmal. Mientras los agentes contemplaban las imágenes con un nudo en la garganta, empezó a llover, y la noche se cernió sobre ellos con una intensidad sofocante. A la mañana siguiente, con las ropas húmedas y el cansancio acumulado, Javier revisó la cámara donde se había detectado al lince. Entre la maleza podía verse una estela de ramas rotas, como si el animal hubiera forcejeado para arrastrar la bolsa. Al seguir ese indicio, Javier y Héctor descubrieron algo que heló sus venas. Un área clara, con el suelo cubierto de hojas, donde yacía la bolsa, rasgada. Varias manchas rojas destacaban sobre el plástico arrugado. El lince no estaba a la vista, pero la escena era innegablemente perturbadora.
Al acercarse con cautela, distinguieron un bulto extraño en el interior de la bolsa, oculto tras los pliegues. Antes de atreverse a examinarlo, oyeron un gruñido sordo detrás de unas rocas. Allí estaban otra vez los ojos amarillos del felino, observándolos como si les advirtiera que dieran un paso atrás. La tensión fue inmediata. Por un lado, tenían que saber qué había dentro. Por otro, el lince se comportaba de manera protectora, y un movimiento en falso podría desencadenar un ataque. Javier se agachó lentamente, tratando de no perder de vista al animal, y con un palo removió el borde de la bolsa. Una bocanada de aire gélido pareció envolverlo al confirmar lo impensable. Aquellos fragmentos que se veían eran, en ese preciso momento, el lince emitió un aullido extraño, casi como un lamento. Héctor apuntó con su linterna, y el descubrimiento dejó a ambos inmóviles. Lo que había allí dentro no eran simples restos de comida ni basura insignificante. Estaban frente a algo que jamás imaginaron encontrar en medio de aquel bosque. Y sin embargo, no podía quedar duda alguna de lo que estaban viendo. Justo entonces, la radio crepitó con un mensaje urgente. Otros integrantes del equipo habían localizado más evidencias a medio kilómetro, donde posiblemente el lince había descansado antes. Todo apuntaba a que la situación era mucho más grave de lo que habían pensado. Con el corazón acelerado y la vista aún puesta en el lince, Javier supo que no había vuelta atrás. Tenían que averiguar la verdad, aunque ésta fuera demasiado atroz para asimilarla de golpe. El escalofrío que recorrió a Javier cuando comprendió lo que contenía la bolsa no se debió solo a la baja temperatura ambiental. Acababa de asomarse a algo que no cuadraba con ninguna explicación cotidiana. Fragmentos de tela rasgada, manchas rojizas, y sobresaliendo entre el plástico roto, un objeto reconocible como parte de una prenda infantil. El lince, con sus orejas erguidas y la mirada fija, parecía emanar una mezcla de advertencia y desconcierto. Héctor, con la linterna temblándole en la mano, intercambió una mirada incrédula con Javier mientras la lluvia menuda comenzaba a arreciar sobre ellos. El veterinario llevó la radio a sus labios para comunicar el hallazgo, pero se interrumpió al escuchar un leve sonido en la maleza cercana. Un crujido de ramas, seguido de un ruido sordo. El lince retrocedió un paso, sujetando la bolsa de forma casi protectora, como si pretendiera impedir que los humanos se acercasen más a sus secretos. Después de un breve instante de parálisis, Javier decidió actuar. Le hizo señas a Héctor para que se moviera con lentitud hacia un costado y así bloquear una posible ruta de escape del lince. Aún así, era muy consciente de que un movimiento brusco podría desencadenar una reacción violenta. El felino estaba nervioso y su instinto defensivo podía llevarlo a atacar. Todo aquel escenario era tan extraño como sombrío, un lince arrastrando restos potencialmente humanos, llovizna incesante y un silencio casi sobrenatural en el bosque. Mientras tanto, en el campamento improvisado, un oficial revisaba las grabaciones enviadas por las cámaras trampa. La calidad era mediocre, pues la noche y la lluvia dificultaban la visibilidad. Sin embargo, en la breve secuencia captada antes del amanecer, el lince aparecía moviéndose con la bolsa en la boca. Detrás de él se adivinaba una forma borrosa, tal vez otro animal o un obstáculo en el camino. El oficial dio la alerta al resto del equipo. Necesitaban refuerzos para registrar la zona con más detalle. Todo apuntaba a que el contenido de la bolsa no era simple basura. A medio kilómetro del claro donde Javier y Héctor realizaban su hallazgo, dos agentes se abrían paso entre el matorral, guiados por rastros de pisadas felinas. Fue entonces cuando uno de ellos reportó un descubrimiento adicional. Varias huellas humanas marcadas en el barro, demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto,
pero con la forma inconfundible de pies descalzos. La posición y la dirección de esas huellas resultaban inexplicables. ¿Qué hacía un niño, o algo parecido, caminando por un bosque tan lejano? ¿Y cómo se relacionaba con el lince y la bolsa? El temor de que estuvieran ante un caso de desaparición infantil empezó a extenderse como un reguero de pólvora. Javier y Héctor, ajenos todavía a las pisadas descubiertas por sus compañeros, se centraron en el lince. El animal, sin perder de vista a los humanos, soltó un gruñido bajo que resonó en el claro húmedo. Javier notó que el felino cojeaba ligeramente de una de sus patas traseras, tal vez producto de alguna lesión previa. Su primer impulso fue preocuparse por el estado del lince. Llevaba años cuidando animales salvajes y no podía evitar sentirse responsable. Pero la prioridad inmediata era esclarecer qué demonios contenía la bolsa. Héctor recordó entonces el procedimiento estándar para estos casos. Intentar ahuyentar al animal con un sonido o luz intensa, lo suficiente para poder inspeccionar la zona sin ponerlo en riesgo a él ni a ellos mismos. Sin embargo, la presencia de posibles restos humanos alteraba cualquier protocolo habitual. Si esa bolsa contenía evidencia de un crimen o de un accidente, no podían dañar la escena ni ignorar el protocolo judicial. Era un momento crítico, proteger al lince, respetar la posible escena de un suceso grave y a la vez asegurar la vida de todos los implicados. Con un nudo en el estómago, Héctor alzó su linterna y emitió un destello continuo, apuntando al suelo para no irritar directamente los ojos del animal. La reacción del lince fue inmediata. Emitió un grito agudo y se adentró en la penumbra, aunque no sin antes llevarse parte de la bolsa consigo. Javier y Héctor aprovecharon el margen de segundos para acercarse y comprobar, con total asombro, que dentro del plástico quedaban aún trazos de tela y manchas más significativas, definitivamente sangre. Héctor apretó la mandíbula, conteniendo una exclamación de horror. Javier, más curtido en escenas de animales heridos, trató de mantener la serenidad. Se arrodilló con cuidado para no contaminar el lugar y observó de cerca aquella tela diminuta. Era suave y de un tono amarillo, con dibujos apenas distinguibles. Por el auricular, uno de los agentes les informó sobre las huellas diminutas encontradas a poca distancia. Aquello lo cambió todo. Javier sintió que el suelo le cedía bajo los pies. Conectando mentalmente cada pieza, comprendió que tal vez el lince había encontrado algo que pertenecía a un niño o a un bebé y que lo había estado arrastrando sin comprender el significado real de ese objeto. El temible interrogante era qué había pasado con esa criatura humana. ¿Seguía viva en algún lugar? ¿O yacía sin que nadie lo supiera en medio de aquel bosque cubierto de lluvia? Durante los siguientes minutos, la zona se llenó de movimientos apresurados. Llegaron más agentes con linternas potentes y equipo para cercar el área. Se estableció un perímetro de búsqueda y se solicitó apoyo de la Guardia Civil para investigar un caso de desaparición. Javier pasó la radio a Héctor, indicándole que pidiera la presencia de criminalística. Había que tratar todo como una escena potencial de delito, preservar huellas y cualquier pista relevante. Mientras tanto, el veterinario no dejaba de pensar en el lince. ¿Estaría herido? ¿Qué lo impulsaba a arriesgarse tanto con la bolsa? Recordó casos de depredadores que confundían objetos con crías, sobre todo si había olor a sangre humana. Quizá aquella conducta respondía a algo similar. Con el corazón encogido, Javier intuyó que la respuesta se escondía en algún rincón de ese bosque, donde el lince y la verdad aguardaban. La lluvia persistía con una obstinación casi mecánica, golpeando la maleza y el lodo con un rumor constante. Los agentes se dispersaban en torno al claro, estableciendo una zona acordonada
y siguiendo el procedimiento para recopilar evidencias. Héctor se encargó de solicitar refuerzos de criminalística, mientras Javier procuraba mantener su compostura. El hallazgo de aquella tela infantil y las manchas de sangre colocaba al equipo en una situación que superaba cualquier rutina. El lince había desaparecido, dejando solo unas huellas confusas que se mezclaban con las pisadas humanas recién impresas en el terreno empapado. Cada segundo que pasaba acentuaba la sensación de urgencia. 2 guardias forestales revisaban el perímetro, enfocados en localizar cualquier señal que indicara la presencia de un menor extraviado. Las pequeñas huellas desnudas avistadas no dejaban de alimentar las peores suposiciones. Un niño vagando solo en ese entorno hostil. ¿Habría sufrido algún ataque? Las preguntas se arremolinaban sin respuesta. El estrépito de las radios colmaba la atmósfera de tensión, con voces entrecortadas que comunicaban hallazgos de ramas rotas, tiras de tela sueltas y, en ocasiones, manchas rojizas cuyo origen no podía determinarse a simple vista. En ese laberinto boscoso, cada indicio llevaba a otro, como un hilo macabro hilvanado por el misterio. Javier, con el agua escurriendo por su capucha, se mantenía cerca de la zona donde había encontrado la bolsa rasgada. Intentó no apartar los ojos de la espesura, convencido de que el lince aún rondaba por ahí, a pesar de lo sobrecogedora que resultaba la posibilidad de haber tropezado con pruebas de un crimen. La parte de él que siempre se preocupaba por los animales no dejaba de preguntarse: ¿por qué el lince se comportaba así? Estos felinos, por lo general, rehúyen el contacto humano y son extraordinariamente sigilosos. Arrastrar de un lado a otro objetos tan llamativos no tenía ninguna lógica desde un punto de vista puramente instintivo. Mientras tanto, llegaron los equipos especializados con detectores de rastros biológicos. Varios técnicos se adentraron con instrumentos para examinar la bolsa y la zona inmediata. Héctor y otro agente se encargaron de recabar testimonios de todos los que habían visto al lince, intentando reconstruir sus movimientos. Uno de los conductores, el mismo que grabó el primer video, contó que el animal apareció al borde de la carretera y que, lejos de huir, se quedó mirando los vehículos como si quisiera llamar la atención. Aquella actitud resultaba inusual y hasta inquietante. A medida que la mañana avanzaba, la lluvia aflojó ligeramente, pero el cielo seguía cargado de nubes plomizas. Un par de perros de búsqueda se sumó al operativo, olfateando con insistencia el lugar donde estaban los restos de tela amarilla. Aunque los canes empezaron a ladrar con inusitada energía, no parecía haber un rastro humano claro que seguir. La lluvia y el barro habían desdibujado casi todo. Javier observaba con impotencia cómo el agua se llevaba las huellas que podrían haber sido cruciales. La investigación corría a contrarreloj. Fue en ese momento cuando Héctor recibió un reporte que lo dejó mudo durante unos segundos. Un excursionista afirmó haber encontrado más indicios a varios kilómetros de allí, en una zona de rocas junto a un arroyo. Según su relato, había escuchado un llanto leve, casi imperceptible, proveniente de una grieta natural. Al acercarse, vio la silueta de un lince que, al detectarlo, huyó con un sonido áspero. Aturdido por la situación, el hombre decidió alejarse y dar aviso. Un llanto humano o el sollozo de algún animal. La confusión era absoluta, pero la posibilidad de que allí estuviera la pieza que faltaba era demasiado importante para ignorarla. Al recibir esa noticia, Javier sintió que un hormigueo le recorría la columna. Si aquel llanto realmente pertenecía a un niño, cada minuto contaba. Sin perder tiempo, un grupo de agentes y voluntarios partió hacia ese punto,
siguiendo las indicaciones del excursionista. Javier, en cambio, se quedó para terminar de coordinar la logística veterinaria y asegurar que los especialistas en fauna tuvieran vía libre para montar trampas no letales, con la esperanza de capturar y examinar al lince. Necesitaban comprobar su estado y, sobre todo, indagar qué más podía llevar en esa bolsa o en sus fauces. La noticia del posible niño extraviado se esparció rápidamente y medios de comunicación locales empezaron a acercarse a la zona, buscando entrevistas. Héctor, cumpliendo con su papel de portavoz improvisado, solo pudo ofrecer declaraciones cautelosas, sin revelar detalles sensibles. La mezcla de elementos, un lince protegido por la ley, restos ensangrentados y la supuesta presencia de un menor, generaba titulares demasiado morbosos para que la prensa los dejara pasar. Pero en la mente de Héctor y de muchos otros, no era amarillismo. Algo sumamente grave podía estar ocurriendo en ese bosque. A primera hora de la tarde, el cielo dejó escapar un rayo de luz trémula, como un gesto efímero de esperanza. El equipo que había salido en dirección al arroyo se topó con un paraje pedregoso, donde el agua formaba una pequeña cascada. Bajo el estruendo del agua chocando contra las rocas, se oían sonidos ininteligibles, casi como gemidos apagados. Los voluntarios treparon por las formaciones rocosas con extremo cuidado, siguiendo las indicaciones del excursionista, que aguardaba con el rostro desencajado. Y allí, en una depresión oscura entre dos bloques de piedra, encontraron algo que los dejó helados. El lince, inmóvil, con la mirada perdida en la profundidad de la grieta. Sostenía en la boca un fragmento de tela. Parecía ser la misma tela amarilla, y esta vez la mancha roja que la cubría lucía mucho más reciente. El pánico se disparó entre los presentes. Temiendo lo peor, algunos agentes encañonaron al lince con dardos tranquilizantes, pero este apenas se movió. Un gruñido suave escapó de su garganta, casi como si protestara por su presencia allí. Uno de los miembros del equipo, que tenía experiencia en manejo de fauna salvaje, avanzó con cautela. Si el animal estaba herido, se resistiría. Si guardaba algo dentro de aquella grieta, podría tratar de protegerlo. El agente se acuclilló, apuntando su linterna hacia la cavidad. Lo que vio le heló la sangre. Un pequeño pie aparentemente humano, semienterrado en hojas y tierra húmeda, asomaba entre las rocas. El grito de alerta resonó en el área, y en cuestión de segundos, todos se movilizaron para comprobar si ese cuerpo pertenecía a un niño vivo o sin vida. La maniobra de rescate fue frenética. El lince, viéndose rodeado, retrocedió, pero no huyó del todo. Parecía debatiéndose entre el instinto de correr y una especie de impulso desconocido que lo mantenía cerca. Finalmente, ante la insistencia de los agentes que necesitaban el espacio libre para excavar, lanzaron un dardo con sedante. El felino se tambaleó y quedó inmóvil, respirando con agitación. Liberada la entrada a la grieta, dos hombres retiraron cuidadosamente las piedras sueltas y la hojarasca. Lo que descubrieron fue un cuadro desolador. Un cuerpo pequeño, envuelto parcialmente en una tela empapada, con signos de hipotermia y heridas sin identificar. Sin perder un segundo, confirmaron con pulsaciones temblorosas que había un rastro vital, un latido débil, casi imperceptible. Se oyeron gritos pidiendo asistencia médica urgente. Una camilla improvisada transportó al pequeño hacia la zona de vehículos todoterreno, donde aguardaba un sanitario voluntario con un botiquín de emergencias. La noticia de que la criatura aún vivía se propagó como un bálsamo entre los presentes, pero las incógnitas se multiplicaron. ¿Quién era? ¿Cómo terminó ahí? ¿Por qué el lince había permanecido tan cerca? Mientras el niño era atendido, el felino sedado quedó a un costado bajo la supervisión de un veterinario
que corría a ajustar la dosis tranquilizante. La escena era tan surrealista como estremecedora. El animal que muchos habían temido resultaba ser, en cierta manera, el protector involuntario de aquella vida frágil. Mientras el helicóptero medicalizado llegaba, abriendo un torbellino de hojas y ramas con sus hélices, Javier recibió la noticia a través de la radio. Se llevó una mano a la frente, incapaz de creerlo. Sus emociones chocaban: alivio por haber encontrado al niño con vida y perplejidad total por el papel que el lince había jugado en esta historia. No había tiempo para preguntas filosóficas. Lo prioritario era estabilizar al pequeño y trasladarlo al hospital más cercano. El lince, por su parte, necesitaría cuidados veterinarios y un examen detallado que esclareciera sus heridas y su posible implicación. La investigación apenas comenzaba, pero un dato era innegable. Aquel lince, con su comportamiento inexplicable, se había convertido en la clave de un enigma que involucraba a la vida de un niño. Lo que surgiera de ese rescate marcaría el destino de todos, del menor, de los agentes y del propio felino. Tras meses de incógnitas, las respuestas al fin se vislumbraban, aunque su alcance prometía ser mucho más complejo de lo que cualquiera podría imaginar. La ráfaga del helicóptero levantó hojas mojadas y un fuerte olor a tierra revuelta. El niño, apenas envuelto en mantas y con la piel lívida, fue subido a la camilla improvisada, mientras varios agentes abrían paso con gestos apresurados. En cuestión de minutos, el pequeño, todavía inconsciente, quedó a salvo en el interior de la aeronave. El médico a bordo empezó a revisar sus constantes vitales con diligencia, intentando estabilizarlo para el traslado urgente al hospital más cercano. Fuera, sobre el terreno resbaladizo, se quedaron los rostros consternados de quienes habían presenciado la escena: un lince sedado, un niño al borde de la muerte y un cúmulo de preguntas tan densas como las nubes negras que seguían amenazando con más lluvia. Javier llegó justo cuando el helicóptero alzaba vuelo. En sus ojos se dibujaba la mezcla de alivio y horror que sentía todo el equipo. Se abrió paso entre los agentes para ver al lince, tendido a un lado, respirando con dificultad bajo los efectos del tranquilizante. Dos veterinarios intentaban colocarle una mascarilla de oxígeno adaptada, ya que el felino mostraba signos de estrés agudo. Su pulso estaba acelerado y había evidencia de que sangraba por una herida mal cerrada en la pata trasera. Era un animal joven, aunque claramente adulto, y cada centímetro de su anatomía reflejaba la tensión de haber sobrevivido entre la espesura durante días con una lesión que, de no ser atendida, podía causarle infecciones graves. Héctor se acercó con los labios apretados, respirando hondo para mantenerse firme. «El niño está vivo, pero en estado crítico», susurró. Tenía la voz ronca, acaso por la emoción contenida. Aún no sabían ni su nombre ni cuántos años tendría exactamente. Parecía demasiado pequeño para hablar, o quizá el trauma le impedía pronunciar palabra alguna. Lo que estaba claro era que las probabilidades de supervivencia crecían ahora que recibiría asistencia médica. Sin embargo, aún quedaba por entender qué hacía un niño solo en aquel lugar apartado, qué relación guardaban las huellas encontradas y por qué el lince se había empeñado en rondar la zona arrastrando aquella bolsa impregnada de sangre. Los responsables de la investigación acordaron que se llevaría al lince a un centro de recuperación cercano, el mismo donde trabajaba Javier. Allí podrían tratarlo, extraerle sangre y, de ser posible, hallar evidencias que contribuyeran a esclarecer el caso. Esperaban, por ejemplo, analizar los restos de sangre que pudieran quedar en su pelaje o en su boca. Además, en el interior de la bolsa aún se conservaban algunas trazas orgánicas, quizá valiosas para identificar a la víctima o establecer cualquier vínculo con el niño rescatado.
Nada resultaba descartable. Bajo la supervisión de un biólogo y un par de guardias, el felino fue colocado en una camilla especial y subido con sumo cuidado a un vehículo todoterreno. Luego, partieron hacia la clínica de fauna, dejando atrás el escenario del hallazgo, ahora rodeado de cintas amarillas y luces intermitentes. El viaje hasta el centro de recuperación fue silencioso. Javier, en el asiento delantero, intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Sería posible que el lince hubiese velado de alguna manera por el niño? Había casos documentados, muy raros, donde animales salvajes mostraban comportamientos atípicos al hallar crías humanas indefensas. Sin embargo, nada en la literatura veterinaria sugería que un lince ibérico pudiera actuar como un protector en una situación tan extrema. La mente de Javier bullía con hipótesis. Tal vez el olor a sangre atrajo al lince y, al mismo tiempo, la curiosidad felina lo empujó a permanecer cerca confundiéndolo. Pero ¿y la insistencia con la bolsa? ¿Cómo explicar ese afán por arrastrarla de un lugar a otro? Al llegar a la clínica, un equipo especializado estaba listo para recibir al lince. La sala de emergencias veterinarias contaba con una camilla adaptada para grandes mamíferos, un kit de monitorización cardíaca y sedantes específicos para felinos silvestres. Mientras colocaban una cánula en la pata del animal, Javier percibió las cicatrices que surcaban el lomo y las costillas. Eran señales de peleas pasadas, quizá con otros linces o perros salvajes, pero la herida reciente en la pata trasera era distinta. Un corte profundo, posiblemente ocasionado por alguna trampa o alambre oxidado. Estaba infectada, lo cual explicaba parte del comportamiento errático. El veterinario principal, un colega de Javier llamado Adrián, comenzó a suturar la herida tras limpiar el área con un potente antiséptico. Le administró antibióticos y calmantes, vigilando la respiración. El lince se mantenía bajo anestesia, pero su pulso continuaba inestable. Javier pensó que, de no haber intervenido, probablemente habría muerto en la naturaleza. Resultaba paradójico que todo este caos derivara precisamente de su incapacidad para valerse por sí mismo en esa situación. Una vez controlada la hemorragia y estabilizado el felino, los técnicos procedieron a tomar muestras de saliva, sangre y fluidos que quedaron adheridos a su hocico. Cada prueba podría arrojar datos reveladores sobre la identidad de la sangre en la bolsa o sobre un posible contacto directo con el niño. Mientras tanto, en el hospital, los médicos libraban su propia batalla para salvar la vida del pequeño. Sufría hipotermia severa, desnutrición y varios cortes que de momento no podían asociar con certeza a mordiscos o rasguños de animal. Un equipo de la policía científica se presentó allí para recolectar muestras de tejido y cotejarlas con cualquier base de datos de personas desaparecidas. Sin embargo, no se reportaba la pérdida reciente de ningún niño que coincidiera con su descripción en las zonas circundantes. ¿Sería un caso de abandono? ¿Tal vez una familia de paso que jamás se denunció? ¿O peor aún, un acto violento que quedó silenciado? El desconcierto general elevó la presión mediática. Periódicos locales y canales de televisión nacionales se hicieron eco de la noticia. Hallado un niño herido en el bosque junto a un lince ibérico. El misterioso vínculo entre un depredador amenazado y un menor desaparecido. La especulación alimentaba titulares cada vez más sensacionalistas. Las autoridades solicitaron prudencia, pero en la era digital resultaba imposible contener la cascada de rumores. Incluso hubo quienes acusaron a los investigadores de manipular la escena para obtener subvenciones o atención pública. Javier, por su parte, apenas tuvo tiempo de leer o escuchar esas teorías. Estaba absorto en el bienestar del lince y en las piezas del puzzle que faltaban por encajar.
Pasaron 2 días antes de que el felino recobrara el conocimiento. Todavía lucía aturdido y débil, pero lograba incorporarse en la jaula especial de cuidados intensivos. Tenía un vendaje grueso en la pata afectada y un parche en un costado del lomo donde le habían tomado muestras de piel. Cuando Javier entró a la sala para revisarlo, el lince alzó la cabeza y lo miró con un resplandor extraño en los ojos. No era exactamente mansedumbre, pero algo en su mirada revelaba un cansancio profundo, como si hubiera entendido que allí no corría peligro. Tras un instante de tensión, el felino giró la cabeza, emitiendo un leve gruñido que no tenía la aspereza de un ataque, sino la queja de un animal exhausto. El equipo tomó la firme decisión de mantenerlo en observación al menos otra semana más. El protocolo establecía que, mientras hubiera sospecha de implicación en un incidente con humanos, la Consejería de Medio Ambiente tendría la última palabra sobre su destino, si el lince era considerado peligroso o portador de alguna enfermedad. Podría ser sacrificado o confinado de manera indefinida. Esa posibilidad le revolvía el estómago a Javier. Conocía las regulaciones y entendía los temores de la población, pero también sabía que la conducta del lince no encajaba en un patrón agresivo común. Entretanto, la policía científica seguía analizando cada pista. Una de las muestras recogidas en el hocico del animal coincidía con el tipo sanguíneo del niño encontrado, pero no era suficiente para concluir que hubiera un ataque directo. Podría tratarse de simple transferencia de sangre al husmearlo. Por otro lado, se descubrieron minúsculos restos de una sustancia desconocida en la bolsa de plástico, algo parecido a un sedante casero. Todo apuntaba a que el origen de la tragedia era todavía más complejo de lo previsto. Quizá alguien había actuado intencionadamente para dejar al pequeño en ese lugar, o incluso el niño fue víctima de un accidente previo. Javier, en sus ratos libres, no dejaba de revisitar mentalmente las imágenes. El lince, la bolsa, la sangre, el hallazgo en la grieta rocosa. Sentía que había una pieza clave que pasaba por alto. Luego miraba al felino a los ojos y se preguntaba si, de algún modo, ese animal poseía la respuesta. Con cada día que pasaba, la historia se volvía más extraña y fascinante a la vez, como si la verdad se ocultara tras un velo que solo podía descorrerse con paciencia y empatía hacia 2 seres indefensos. El niño luchando por su vida en el hospital y el lince, un depredador salvaje obligado a moverse en un mundo cada vez más marcado por la huella humana. Las horas posteriores a la estabilización del lince transcurrieron con un ajetreo constante en la clínica de fauna. Un par de oficiales de la Guardia Civil se presentó para tomar declaración a los veterinarios y revisar el estado del animal. Querían cerciorarse de que se siguiera el protocolo legal en materia de protección de especies y a la vez recabar cualquier información que pudiera ligarse a la investigación criminal en curso. Javier se mostró dispuesto a colaborar, aunque un pozo de ansiedad le recorría el cuerpo. Si no hallaban pronto una explicación coherente, temía que surgieran presiones para sacrificar al lince o trasladarlo a un recinto cerrado donde sus posibilidades de recuperación plena fueran escasas. Al día siguiente, muy temprano, Javier se reunió con Adrián y el resto del equipo para evaluar al felino. Pese a la gravedad de sus lesiones, la buena atención veterinaria había logrado estabilizarlo. La fiebre por la infección en la pata empezaba a remitir gracias a los antibióticos y el animal se alimentaba con mayor regularidad. Eso sí, continuaba manifestando un nerviosismo evidente, gruñendo cuando alguna mano humana se acercaba demasiado. Solo parecía tolerar la presencia de Javier, quien adoptó una rutina de observación casi constante para prevenir cualquier sobresalto que empeorara su estado. Entretanto, aguardaban los resultados del laboratorio,
sobre los rastros de sangre hallados en la bolsa de plástico y en el pelaje del lince. En paralelo, llegaban noticias confusas acerca del niño hospitalizado. A pesar de haber sido ingresado en estado crítico, los médicos confirmaban una leve mejoría. Su pulso se había estabilizado y mostraba signos de respuesta a estímulos sencillos, como luz y sonido. Sin embargo, no lograban identificarlo en ningún registro de menores desaparecidos, ni local ni nacional. Tampoco se había presentado persona alguna reclamándolo. Bajo estricta supervisión de los servicios sociales, el pequeño continuaba en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, con protección policial en caso de que alguien estuviera involucrado en un acto delictivo relacionado con él. El misterio de su identidad alimentaba todo tipo de especulaciones. ¿Podía tratarse de una familia de inmigrantes sin documentación? ¿Sería el resultado de un secuestro? Aquella mañana se produjo un avance relevante. Un agente científico comunicó a Javier que los residuos encontrados dentro de la bolsa y en el hocico del lince contenían rastros de un fármaco de composición parecida a la ketamina. Esto confirmaba la presencia de algún sedante, pero el origen y el propósito seguían sin aclararse. También descubrieron fibras microscópicas que coincidían con la tela amarilla que envolvía parcialmente al niño. ¿Significaba aquello que el lince había estado manipulando la bolsa cerca del pequeño sedado? Cada pieza nueva abría más interrogantes. Javier, al analizar los datos, tuvo la corazonada de que alguien había dejado al niño en el bosque, tal vez con la intención de que nadie lo encontrara. Pero entonces, ¿qué papel jugó el lince en su supervivencia? Durante la siguiente visita de Héctor a la clínica, ambos amigos conversaron sobre lo extraño del caso. Héctor, aún conmocionado por la escena en que hallaron al pequeño, confesó que por las noches no dejaba de darle vueltas a la posibilidad de que el lince hubiera intentado mover al niño o protegerlo de depredadores menores. «Suena descabellado, lo sé», admitió, «pero he visto comportamientos rarísimos en la naturaleza cuando un animal halla a una cría indefensa, incluso si no es de su especie». Javier estuvo de acuerdo en que no se podía descartar completamente esa teoría. El veterinario le explicó que ciertos instintos, como la reacción al llanto de un bebé, podían activar respuestas protectoras en mamíferos que uno no esperaría. A medida que se difundía la noticia, varios expertos en comportamiento animal compartían sus opiniones en medios y redes sociales. Algunos lo consideraban un hecho aislado. Otros, el indicio de un suceso más complejo, quizá relacionado con algún tipo de red criminal que usaba sedantes y abandonaba a sus víctimas. No faltó quien sugiriera que el niño podría haber estado en una cabaña cercana y salió desorientado, topándose accidentalmente con el lince. Sin embargo, ninguna cabaña en las inmediaciones reportó extravíos recientes. La tensión crecía y con ella la urgencia por hallar respuestas definitivas. La tarde en que llegaron los resultados de las pruebas forenses, Javier sintió un sobresalto en el pecho. El informe confirmaba que la sangre en el plástico y en el hocico del lince coincidía en parte con la del niño, pero también había trazas de otro perfil genético indeterminado, posiblemente de un adulto. Además, el fármaco hallado no era simplemente ketamina. Estaba mezclado con otras sustancias que solían emplearse en sedaciones quirúrgicas más complejas. Aquello apuntaba a la posible implicación de alguien con acceso a material médico. La teoría de un mero accidente se desmoronaba, dejando entrever un trasfondo mucho más sórdido. Mientras tanto, el lince mostraba signos de recuperación sostenida. Podía mantenerse en pie durante más tiempo y hasta daba pasos cautelosos dentro de la jaula más amplia, preparada para su rehabilitación.
Javier propuso un protocolo gradual de ejercicio y contacto mínimo con la esperanza de que cuando terminara la investigación, el animal estuviera lo suficientemente sano para volver a la naturaleza. Sin embargo, todo dependía de las directrices que marcaran las autoridades. El comportamiento que exhibió con el niño, fuera cual fuese su motivación, no implicaba que pudiera convivir libremente con los humanos sin riesgos. A pesar del halo de misterio, en el hospital se confirmaron buenas noticias. La fiebre del niño había remitido y empezaba a mover los brazos, soltando sonidos que podían interpretarse como intentos de hablar. Ante aquella señal de progreso, un equipo policial especializado se dispuso a tomarle fotos y huellas dactilares para compararlas con bases de datos internacionales. Con cada prueba que salía negativa, aumentaba la posibilidad de que el niño estuviera completamente fuera de los registros civiles, tal vez víctima de un acto planificado para mantenerlo en el anonimato. Una noche, Javier se quedó hasta tarde en la clínica, monitorizando al lince. Mientras revisaba las notas del día, su mente viajó hacia la imagen de aquel pequeño cuerpo arrastrado por la corriente de rumores e hipótesis. Sintió un impulso inusual, conversar con el lince como si pudiese entenderlo o brindarle una pista. Se aproximó con cautela a la jaula y se arrodilló junto a los barrotes, sosteniendo la mirada penetrante del animal. El felino se movió un poco, sin apartar los ojos. Durante unos segundos, en aquel cuarto tenuemente iluminado, Javier creyó percibir una especie de tregua mutua. Él no tenía certezas, pero se repitió a sí mismo que, de algún modo, el lince había sido crucial para la supervivencia del niño. En las siguientes 48 horas, la investigación avanzó. Por un lado, se encontró un vehículo abandonado en un camino forestal a unos 10 kilómetros de donde habían hallado al pequeño. Al inspeccionarlo, los agentes descubrieron restos de sangre y envoltorios de medicamentos similares a los identificados en las muestras forenses. Parecía evidente que alguien había tratado de ocultar todo rastro, pero dejó pistas inadvertidas. Por otro lado, surgió el testimonio de una anciana que habitaba una aldea lejana. Aseguraba haber visto a un hombre corpulento conducir hacia la zona boscosa con un bulto que podría ser un niño. La mujer no lo denunció porque pensó que se trataba de un leñador con herramientas. Ahora, al enterarse de la noticia, se atrevía a dar detalles que coincidían con el tipo de vehículo hallado. Entretanto, el niño mostró un avance impresionante. Logró abrir los ojos y pronunciar balbuceos. Si bien no podía articular palabras completas, señalaba con insistencia objetos que le resultaban familiares o que llamaban su atención. Uno de los médicos comentó que, al mostrarle imágenes de distintos animales, el pequeño pareció reaccionar de manera más intensa al ver la foto de un lince ibérico, como si reconociera en ella algo de su experiencia traumática. Aquella respuesta, aunque mínima, levantó expectativas en el cuerpo médico, pues podría ayudar a reconstruir su historia y confirmar si, en efecto, fue el lince quien permaneció a su lado. Para Javier todo esto representaba un torbellino de emociones. Por un lado se sentía aliviado al ver que tanto el niño como el lince mejoraban. Por otro, sabía que cuanto más se esclarecieran los hechos, mayor sería la repercusión. Juicios mediáticos, debates sobre la protección de fauna y la seguridad de los niños, y un posible escándalo si se demostraba que había una red involucrada. Cada noche revisaba mentalmente las incógnitas pendientes. ¿Por qué sedar a un menor y abandonarlo? ¿Qué motivó al lince a arrastrar la bolsa? Esa sangre de un adulto indicaba que el agresor también resultó herido en algún forcejeo. Con los datos recabados y el testimonio tardío de la anciana, la policía estrechó el cerco sobre un sospechoso.
Mientras los agentes montaban guardia en la clínica para vigilar al lince, temiendo que alguien quisiera eliminar pruebas, otro grupo se encaminó hacia un domicilio en la provincia vecina, siguiendo la pista del vehículo abandonado. La tensión alcanzó un punto crítico. Todo parecía indicar que las respuestas que tanto buscaban estaban a la vuelta de la esquina, y el destino del lince, junto con la suerte del niño, dependían de desenmarañar por fin aquel nudo de mentiras, sangre y silencio. Bajo la pálida luz del amanecer, los agentes se reunieron en el aparcamiento de la comisaría para repasar la información que habían reunido la noche anterior. El nombre del principal sospechoso figuraba en un informe oficial. Se trataba de un hombre de mediana edad, con historial de trabajos eventuales en granjas y, más inquietante todavía, vinculado tiempo atrás a un laboratorio veterinario clandestino. Aquel dato conectaba sin duda con la presencia del fármaco hallado en la bolsa. Nadie podía explicar todavía el motivo exacto por el que habría sedado a un niño, pero las piezas empezaban a encajar. Mientras la policía se encaminaba al domicilio del sospechoso, en la clínica de fauna, el lince reposaba en la zona de observación con el vendaje todavía en su pata. Adrián supervisaba los signos vitales, confirmando que el animal continuaba mejorando. Sin embargo, el felino se mostraba inquieto. Se movía de un lado a otro, como si intuyera que algo crucial sucedía más allá de los barrotes. Javier, desde primera hora, anotaba cada cambio de comportamiento en una libreta, preparando un informe que pronto tendría que presentar a la autoridad ambiental. Sentía, en lo más profundo, una mezcla de esperanza y temor por el desenlace. Si el lince quedaba etiquetado como peligroso, temía que las presiones sociales lo condenaran a un cautiverio de por vida. Entretanto, en el hospital, el niño mostraba progresos alentadores. Aunque aún no hablaba de manera clara, respondía con gestos más definidos y había comenzado a mover las manos para indicar objetos o personas. Cuando los médicos le pusieron un dibujo de un lince, sus ojos se abrieron con un brillo especial. Luego lo señalaba y emitía un sonido que parecía un gorjeo suave. Nadie sabía si se trataba de un balbuceo sin significado o si, en verdad, intentaba referirse a aquel felino que, de modo inexplicable, estaba ligado a su supervivencia. Un psicólogo infantil había sido asignado al caso, buscando formas de comunicarse con el pequeño sin causarle más trauma. Al mediodía, Javier recibió una llamada de Héctor. El equipo de intervención había llegado a la casa señalada. Se trataba de un lugar lúgubre, enclavado en las afueras de un pueblo casi deshabitado. Las ventanas estaban protegidas por tablones y el jardín trasero exhibía señales de abandono. Tras tocar repetidamente sin obtener respuesta, los agentes decidieron entrar por la fuerza, temiendo por la posible presencia de más víctimas. Lo que encontraron en el interior era escalofriante. En un sótano mal iluminado, descubrieron restos de jeringuillas, frascos de fármacos y varias jaulas pequeñas, algunas manchadas de sangre seca. Parecía una instalación improvisada para experimentos o quién sabía qué actividades ilícitas. No encontraron a nadie, pero las huellas de un reciente abandono eran inconfundibles. La policía halló además documentos que relacionaban a un segundo individuo con esas actividades. Dos nombres surgieron en el desorden de papeles desperdigados: el del principal sospechoso y el de un hombre apellidado Gutiérrez, de profesión desconocida. Se cree que ambos colaboraban en algo relativo a la cría o el tráfico de animales. Los fármacos veterinarios, la ketamina adulterada y las jaulas reforzaban la teoría de que no solo estaba en juego la vida del niño, sino también la de otras criaturas que habrían pasado por manos de aquella gente. Sin embargo, faltaban pruebas concretas de cómo el pequeño había ido a parar a medio bosque.
En la clínica, Javier se sentía cada vez más absorbido por la tensión del momento. Conectaba mentalmente la imagen de las jaulas halladas con lo que veía en los ojos del lince, la desconfianza arraigada, la herida en la pata, las cicatrices. Comenzó a considerar que el felino pudiera haber estado retenido en algún lugar, quizás sedado o maltratado, antes de escapar al monte. Si el niño también había estado allí, el lince pudo haberlo encontrado en el trance de huida, arrastrando consigo aquella bolsa de plástico manchada de sangre. La idea era inquietante, pero conforme la historia se revelaba, más plausible parecía. Esa tarde, Héctor irrumpió en la clínica con el ceño fruncido. Había rastreado sin éxito cualquier pista del sospechoso, pero trajo novedades sobre el coche abandonado. Al parecer, se había identificado una matrícula falsa que, cruzada con registros, apuntaba a un taller clandestino. Sumado a los indicios de la casa, la hipótesis más fuerte era que el principal implicado se dedicaba a transportar animales de forma ilegal, recurriendo a sedantes para controlarlos. Quizá el niño fue una víctima colateral de alguna situación que se les fue de las manos. Héctor tragó saliva, imaginando escenarios cada vez más sombríos. No descartaban la posibilidad de venta de menores, pero todo seguía en conjeturas. De regreso al hospital, las muestras de cabello del niño también resultaron desconcertantes. Presentaban rastros de sustancias químicas compatibles con tranquilizantes y analgésicos veterinarios. A los forenses les costaba creer hasta dónde alcanzaba la red criminal. ¿Había sido usado el pequeño como parte de un experimento? ¿O era un objetivo de tráfico de personas que, por alguna razón, llevaron a ese escenario surrealista en plena naturaleza? Mientras tanto, el crío progresaba en lo clínico, pero emocionalmente mostraba claros signos de bloqueo. Cuando uno de los psicólogos le pidió que dibujara lo que recordaba, el niño simplemente trazó líneas caóticas y se llevó el lápiz a la boca, ansioso, negándose a soltarlo. Cayó la noche y Javier permaneció junto al lince, como llevaba haciendo desde el inicio de todo. El felino dormía a ratos, se agitaba y volvía a dormirse. A veces despertaba con un sobresalto y rascaba el suelo de la jaula, girando la cabeza en todas direcciones. Javier pensó que tal vez lo inquietaba la ausencia del bosque, la claustrofobia de un espacio reducido, y decidió proponer al director de la clínica reubicarlo en un recinto exterior más amplio para que pudiera caminar sin sentirse acorralado. Tras varias gestiones y con la supervisión de 2 auxiliares de veterinaria, trasladaron al lince a un cercado con vegetación y rocas, lo más cercano posible a su hábitat natural. Allí, a la luz de unos focos suaves, se le veía al menos nervioso, olfateando las plantas y reconociendo el terreno con pasos vacilantes. A la mañana siguiente, surgió una pista fundamental. Uno de los vecinos del sospechoso reconoció el rostro del hombre cuando la policía mostró varias fotografías en la zona. Aseguró haberlo visto días atrás, conduciendo hacia un sendero remoto, con un acompañante que llevaba a un niño en brazos. Añadió que el menor no se movía, como si estuviera dormido o inconsciente. Los agentes comprendieron que solo podía tratarse del pequeño ingresado en el hospital. Aquello confirmaba la implicación directa de al menos 2 individuos en su abandono. Con esta pista sólida, el cerco se estrechó. En cuestión de horas, se organizó un operativo que rastreó carreteras y caminos secundarios, con la esperanza de localizar al segundo implicado, ese misterioso Gutiérrez. El plan era simple: cerrar salidas y vigilar gasolineras, hostales y zonas boscosas donde podrían esconderse. Entretanto, la policía difundió a nivel nacional la alerta sobre el niño anónimo,
instando a cualquier persona con datos a comunicarse. El eco mediático siguió creciendo y la historia del lince protector terminó en noticieros de todo el país e incluso traspasó fronteras. Se convirtió en un símbolo de crueldad humana y al mismo tiempo de la sorprendente capacidad de la naturaleza para irrumpir con un gesto inesperado. En la clínica, Javier recibió la visita de un periodista que deseaba entrevistarle, pero él rehusó dar declaraciones detalladas. Se limitó a señalar que el lince se encontraba en proceso de recuperación y que había que esperar a la investigación oficial antes de sacar conclusiones sensacionalistas. No le gustaba la forma en que algunos medios romantizaban la historia, insinuando que el lince había sido un héroe. Prefería ceñirse a los hechos. Ese animal, por alguna razón, se había visto envuelto en una situación brutal. Tal vez movido por instinto o confusión, permaneció cerca del niño lo bastante como para que ambos fueran encontrados. Fuera heroísmo o casualidad, su deber era protegerlo ante cualquier represalia o decisión precipitada. La jornada concluyó con la noticia de que los agentes habían avistado a un hombre que correspondía a la descripción física de Gutiérrez, merodeando una antigua fábrica abandonada. Iniciaron una persecución, pero el sospechoso logró escapar internándose en el monte. No obstante, dejó atrás una mochila donde encontraron más fármacos y varias fotografías borrosas de animales encerrados. Aquello reforzaba la hipótesis de la trama de experimentación o tráfico ilegal. El asunto escaló a nivel regional y se ordenó un despliegue más amplio para peinar los bosques limítrofes. Quedaba claro que estos individuos no dudarían en huir o destruir pruebas si se sentían acorralados. Mientras los vehículos de la policía encendían sus sirenas en la lejanía, Javier contempló al lince por última vez aquella noche. El felino, en el cercado exterior, alzó la mirada hacia las luces rojas y azules que tintaban el cielo con un brillo siniestro. Resultaba irónico que, en un mundo donde los humanos perpetraban acciones tan crueles, la sospecha recayera sobre un animal cuyo único crimen era haber nacido libre. Sin embargo, esa libertad se hallaba cada vez más amenazada, atrapada en medio de intereses, violencias y desgracias humanas. La cuenta atrás había comenzado. La mañana siguiente amaneció con nubes dispersas y un atisbo de mejoría en la salud del niño, a quien los enfermeros seguían llamando el pequeño del lince. La noticia había circulado lo suficiente para que varias personas contactaran con la policía, ofreciendo pistas imprecisas. Era como si la historia se resistiera a cerrar sus propias heridas. Mientras tanto, en las afueras, el dispositivo de búsqueda intensificaba su labor para dar con Gutiérrez y su cómplice, internados en el monte con rumbo incierto. El riesgo de que desaparecieran sin dejar rastro atormentaba a los investigadores. La presión crecía constantemente. Javier llegó temprano al centro de recuperación de fauna, preocupado por el avance del día anterior. El lince había pasado la noche en el cercado exterior y se veía relativamente tranquilo. Cuando Javier se acercó, notó que el felino apenas reaccionaba a su presencia, concentrado en oler la hierba mojada. Era un comportamiento casi normal, como si empezara a sentir cierto alivio al no estar encerrado entre cuatro paredes. Aún así, el veterinario no bajaba la guardia. Sabía que la naturaleza salvaje del animal podía aflorar en cualquier momento, más aún ante estímulos desconocidos. Un incidente podría poner en jaque toda la situación. Minutos después, Héctor apareció con un semblante serio. Había estado toda la noche involucrado en el operativo, pero los resultados eran frustrantes. El sospechoso seguía prófugo y, pese a las patrullas, no se había encontrado señal alguna de su paradero. Tampoco surgió novedad sobre el segundo individuo,
aquel de los documentos hallados, la tensión en las filas policiales aumentaba, temiendo que, si no se les atrapaba pronto, ambos hombres podrían escabullirse hacia otra provincia o incluso salir del país. Héctor, exhausto, escuchó el reporte de Javier acerca del lince y suspiró, consciente de que el tiempo jugaba en contra. En la clínica, el equipo veterinario ya había decidido mantener al lince bajo vigilancia las 24 horas. Programaron turnos para observar su conducta, controlar la evolución de la herida y registrar cualquier cambio significativo. Las muestras genéticas confirmaban su parentesco con otros ejemplares de la misma región, lo que implicaba que, en teoría, podía reintegrarse a su hábitat una vez recuperado. Sin embargo, todo dependía de las conclusiones que arrojase la investigación oficial, pues si se determinaba que el felino había agredido al niño o que representaba un riesgo inusual, los protocolos de conservación podrían verse alterados. Ese mismo día, Adrián propuso realizar algunas pruebas de comportamiento con el lince. En coordinación con Javier, diseñó un pequeño circuito en el cercado, escondites, obstáculos naturales y algunos estímulos auditivos. Querían ver cómo reaccionaba a diferentes sonidos, especialmente el llanto infantil grabado en baja intensidad, para recopilar datos sobre su respuesta emocional. La hipótesis era arriesgada, pero podría ofrecer indicios de cómo el animal había actuado al encontrar al niño en el bosque. Nadie deseaba estresar al lince innecesariamente, de modo que ajustaron un volumen muy tenue, casi imperceptible para los seres humanos. Cuando pusieron en marcha la grabación, Javier sintió un nudo en la garganta. El llanto, aún en volumen bajo, evocaba con crudeza la imagen del niño hallado en aquella grieta rocosa. El lince levantó la cabeza de inmediato y giró las orejas en dirección al sonido. Sus pupilas se dilataron y empezó a caminar de un lado a otro, como si buscara el origen de ese llanto. Al cabo de unos segundos, emitió un bufido suave, no de agresión, sino más bien de confusión. Luego se acercó al lugar desde donde provenía el sonido, olfateó el aire y retrocedió unos pasos. Fue un instante sobrecogedor para todos los presentes, pues confirmaba que el lince reaccionaba de una forma peculiar ante el llanto humano. No parecía miedo ni furia, sino algo más cercano a la inquietud y la cautela. Adriana notaba cada detalle: el ángulo de las orejas, la postura de la cola, la contracción de los músculos. Javier observaba en silencio, notando cómo el felino, a pesar de sus instintos depredadores, no mostraba señales claras de agresión. Concluyeron que existía la posibilidad real de que, en aquel bosque, el lince hubiera percibido el llanto del niño y, de algún modo, se hubiera mantenido cerca. Mientras tanto, en el hospital, el pequeño comenzaba a decir algunas palabras sueltas, aunque con dificultad. El personal sanitario percibió que repetía una sílaba que sonaba parecida a Lin o Li. Nadie estaba seguro de si intentaba pronunciar lince o simplemente era un balbuceo aleatorio. Los psicólogos se mostraban cautelosos, conscientes de que en casos de trauma severo, los niños a veces se aferran a sonidos sin un significado preciso. Sin embargo, esta tenue conexión reforzaba la teoría de que, en la mente del pequeño, el lince ocupaba un lugar relevante de sus últimos recuerdos. Por la tarde, llegó un mensaje inesperado desde la policía. Habían encontrado rastros frescos en la entrada de una cueva alejada, restos de envoltorios de medicamentos veterinarios similares a los usados por el sospechoso. Existía la alta posibilidad de que Gutiérrez o su cómplice se escondieran allí. Al cabo de 2 horas, se organizó un operativo de alto riesgo para rodear la zona. Héctor, agotado pero determinado, se sumó al grupo táctico. El plan era acercarse con sigilo y evitar que los fugitivos escaparan de nuevo. Con la tensión al máximo, partieron rumbo a la cueva mientras la noche empezaba a envolver el paisaje.
En la clínica de fauna, las horas transcurrieron con lentitud. Javier, pendiente de las actualizaciones, sentía un nudo de ansiedad. Si lograban capturar a los responsables, tal vez por fin se desentrañaría por completo la conexión entre el niño y el lince. Aquella noche, el veterinario se quedó vigilando al felino que dormía junto a una roca artificial. La serenidad aparente contrastaba con el caos en el exterior. En un gesto que le pareció casi simbólico, el lince abrió brevemente los ojos, lo miró y dejó escapar un leve suspiro. Javier pensó, conmovido, que, de un modo extraño, ambos aguardaban lo mismo, una verdad que aclarara sus destinos. El caso estaba a punto de romper su última barrera, y las consecuencias prometían cambiar la vida de todos. El cielo nocturno se pobló de estrellas, pero la cueva en cuestión permanecía sumida en una negrura impenetrable. El grupo táctico, liderado por Héctor, avanzó con la máxima precaución, iluminando el camino con linternas de haz estrecho para no delatar su posición. Varios metros más atrás, agentes de refuerzo aguardaban con los vehículos listos en caso de que hubiera que hacer una persecución. Los informes indicaban que existía un estrecho pasadizo dentro de la caverna, lo que complicaba la operación. Cualquier persona atrincherada ahí dispondría de una ventaja táctica significativa. Aún así, el hallazgo de los envoltorios de medicamentos no dejaba margen a la duda. Alguien había estado allí hacía muy poco. Dentro de la gruta, el aire era húmedo y espeso. Las linternas revelaban formaciones rocosas salpicadas de musgo, así como charcos helados en los recovecos del suelo. A medida que el equipo se adentraba, el latido de sus corazones resonaba en sus oídos, como si temieran perturbar el silencio milenario del lugar. Héctor iba al frente, con la pistola desenfundada, sintiendo un hormigueo en la nuca que reconocía como la señal inequívoca de peligro inminente. Todavía no habían avistado a nadie, pero los indicios, huellas ligeras sobre el lodo, residuos de envoltorios, confirmaban la presencia humana. Mientras tanto, varios kilómetros al sur, en la clínica de fauna, Javier aguardaba las noticias con el teléfono al alcance de la mano. No lograba concentrarse en sus tareas habituales, preso de la incertidumbre. Desde la rejilla del cercado exterior, observaba al lince dormitar y no podía evitar una extraña empatía hacia aquel animal que también había sufrido la devastación humana. Lo imaginó en un sótano mugriento, drogado con fármacos que le arrancaban su esencia salvaje, obligado a vagar malherido por el bosque. Y pese a todo, había terminado cerca de un niño indefenso al que, de un modo u otro, ayudó a sobrevivir. Ojalá las cosas fueran más sencillas, pensó Javier en voz baja, acariciando con la vista el contorno del felino. En las entrañas de la cueva, el avance de los agentes se detuvo de golpe cuando uno de ellos divisó una luz tenue al fondo de un pasaje angosto. Señaló en silencio a Héctor, indicándole que habían encontrado un punto de interés. Desconocían cuántas personas podría haber dentro, ni si estaban armadas. Con los nervios a flor de piel, se acercaron sigilosamente, listos para un enfrentamiento. Al doblar una esquina pétrea, distinguieron la figura de un hombre sentado junto a una linterna portátil, con varias cajas de cartón esparcidas a su alrededor. Parecía concentrado, como si revisara algo con apuro. Aunque la penumbra no permitía ver los rasgos con claridad, aquel perfil encorvado encajaba con las descripciones físicas de Gutiérrez. Héctor levantó la mano para dar la señal de alto, pero un crujido de roca al moverse uno de sus compañeros puso en alerta al sospechoso. Con reflejos veloces, el hombre se volteó y alumbró con su linterna a los agentes. La luz directa deslumbró momentáneamente al equipo táctico, que apenas alcanzó a retroceder cuando el individuo salió corriendo por un recoveco lateral.
En un instante, la cueva se llenó de gritos, ecos y pasos acelerados. Héctor y 2 agentes se lanzaron en su persecución, esquivando formaciones rocosas y resbalando en el suelo húmedo. Afortunadamente, el pasillo no tenía más salidas, así que el sospechoso quedó atrapado en una especie de cámara natural sin escape aparente. Acorralado, Gutiérrez se giró con la respiración agitada. Sus ojos reflejaban una mezcla de pánico y rabia, y no pareció dudar un segundo en abalanzarse contra Héctor. Hubo un forcejeo brutal, golpes, linternas rodando por el suelo. Finalmente, otro agente disparó un fogonazo de su taser, y el hombre cayó retorciéndose mientras se quejaba con un alarido desgarrador. Con la sangre bombeando en sus sienes, Héctor procedió a esposarlo. El silencio posterior retumbó en la cueva, roto solo por los jadeos de todos los presentes. Tras encender de nuevo las linternas, examinaron aquella cámara con detalle. Hallaron cajones con más medicamentos veterinarios, jeringuillas, documentos dispersos y hasta varias placas fotográficas donde se veían animales enjaulados, perros, gatos y un lince con una cicatriz notable en la pata trasera, muy similar a la del ejemplar que se recuperaba en la clínica. Aquello confirmaba su vínculo con el felino, pero lo más estremecedor fue encontrar, oculto bajo un plástico, una pequeña manta amarilla con manchas oscuras, idéntica a la que habían hallado envuelta en el niño. Héctor sintió un temblor en las piernas al entender que, con seguridad, ese lugar había servido como base para operaciones crueles en que el niño también fue víctima. El rescate de Gutiérrez despertó un nuevo capítulo en la investigación. De regreso a la comisaría, los agentes interrogaron al sospechoso, que inicialmente se negó a hablar. Tenía arañazos y quemaduras leves del taser, pero se mantenía testarudo. Sin embargo, al enterarse de que su cómplice también estaba siendo buscado y que disponían de evidencia clara, soltó fragmentos de confesión. Tartamudeó excusas sobre tráfico de animales. Admitió que habían capturado a varios ejemplares de lince para venderlos en el mercado negro. Los fármacos los conseguían a través de veterinarios corruptos o laboratorios ilegales. Mencionó también la presencia de un niño, pero se esforzó por desligarse de cualquier participación directa en su abandono. Eso fue cosa de él, dijo refiriéndose a su socio. Yo no iba a hacerle daño al crío. Mientras las declaraciones de Gutiérrez se grababan y se redactaban las diligencias, el amanecer sorprendió a Héctor en un despacho, con un café frío y papeles por doquier. Mandó un mensaje a Javier para informarle. Tenemos a uno de ellos. Pronto sabremos más. El veterinario, al ver las palabras en la pantalla de su móvil, sintió un escalofrío de alivio. Si lograban desentrañar toda la verdad, quizá el niño podría tener una oportunidad de encontrar su lugar en el mundo, y el lince, la de regresar a la vida silvestre, sin el estigma de una falsa peligrosidad. Las horas sucesivas fueron una vorágine de declaraciones, comparecencias y análisis de laboratorio. Confirmaron que los medicamentos requisados en la cueva coincidían con los usados para sedar al niño, y las fotografías demostraban la implicación de Gutiérrez y su socio en múltiples delitos: crueldad animal, capturas ilegales, posible trata de menores. Cuando las imágenes del lince con la pata herida se cotejaron con las cicatrices del ejemplar de la clínica, la coincidencia resultó inapelable. Era él. Lo habían mantenido enjaulado, drogado y, al parecer, a punto de ser transportado para su venta. Nadie podía aclarar todavía cómo escapó y terminó en el bosque con aquella bolsa de plástico, pero la hipótesis principal era que el niño había sido abandonado allí tras sufrir algún tipo de sedación o anestesia fallida, y por alguna razón el lince coincidió con él, arrastrando la bolsa manchada como si intentara liberarse también de los últimos vestigios de ese horror. Llegada la tarde,
Un grupo de especialistas, entre ellos un biólogo de la autoridad ambiental, visitó la clínica para evaluar formalmente la conducta del lince. Era un protocolo riguroso: observar cómo reaccionaba ante humanos desconocidos, medir su nivel de agresividad y comprobar si podía valerse por sí mismo en un entorno controlado. Javier les mostró los registros de conducta y los videos de las pruebas hechas el día anterior. El biólogo examinó detenidamente las cicatrices del felino y habló en privado con Adrián y Javier, tomando nota de cada detalle. Al finalizar, se mostró sorprendentemente optimista. Reconoció que el lince parecía mantener su instinto salvaje pese al trauma, y no había indicios de una agresividad inusual hacia las personas. Aunque todavía no podían dar un veredicto final, la puerta a una posible liberación seguía abierta. Mientras tanto, en el hospital, el niño seguía recuperándose. Ya podía mantenerse sentado y agarrar la mano de las enfermeras, aunque su mirada, en ocasiones, se perdía en un vacío que nadie lograba descifrar. Con la ayuda de un pedagogo, intentaban que dibujara o señalara imágenes de situaciones cotidianas para comprender mejor sus recuerdos. Cada vez que aparecía un lince en los dibujos, el pequeño mostraba una reacción más intensa, como si aquello le despertara una mezcla de temor y consuelo. Los profesionales entendían que la psicología infantil podía ser compleja, sobre todo tras un trauma así, pero mantenían la esperanza de que con el paso de los días el niño encontrara las palabras para relatar lo sucedido. Y en ese proceso, el rol del lince tal vez quedaría más claro. En la última comunicación de la tarde, Héctor le contó a Javier que la búsqueda del otro implicado continuaba, pero confiaban en que las pistas recién obtenidas permitieran su pronta captura. Las declaraciones de Gutiérrez nos dan ventaja, afirmó con cierto tono de cansancio. Javier colgó y exhaló un suspiro prolongado, mirando a través de la ventana del despacho veterinario. Afuera, en el cercado, el lince estaba echado al sol, lamiéndose la pata operada con un gesto parsimonioso. El veterinario pensó que tal vez el animal presintiera la inminencia de una resolución. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, uno en el que, si todo salía bien, la verdad quedaría desnuda y las dos vidas, la del niño y la del lince, podrían encaminarse hacia una curación más profunda de lo que nadie había imaginado. Al tercer día de interrogatorios, Gutiérrez terminó por admitir aspectos clave de la trama. Reconoció que él y su socio habían estado capturando animales para venderlos en un mercado clandestino, donde especímenes exóticos o protegidos alcanzaban precios elevados. También confesó que, en cierto momento, su cómplice apareció con un niño al que habían sedado y mantenido en una habitación improvisada, sin dar mayores explicaciones. Según Gutiérrez, ese día estalló una discusión. El niño estaba demasiado enfermo y no querían cargar con un problema adicional. Fue entonces cuando decidieron trasladarlo a la zona boscosa y abandonarlo allí. El lince, que llevaban encerrado en el mismo vehículo para entregarlo a un comprador, acabó escapando durante el caos de la operación. Mientras la policía digería aquellas revelaciones, la prensa intensificaba su cobertura. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo era posible que nadie denunciara la desaparición de un niño tan pequeño? ¿Existía algún lazo familiar o institucional? ¿Por qué el otro sospechoso, todavía en fuga, había insistido en llevar al menor a un lugar tan remoto? Las conjeturas iban desde una adopción ilegal frustrada hasta teorías macabras sobre experimentos con humanos. En cualquier caso, los detalles concretos emergían con cuentagotas. Gutiérrez guardaba silencio selectivo, reacio a incriminarse más. Aún así, soltó un dato que resultó crucial. Su socio, apodado El Rubio, poseía un tatuaje distintivo en el brazo izquierdo, con una serpiente enroscada.
Aquello aportó un rastro visual para identificarlo. Mientras tanto, en el hospital, el niño progresaba en su recuperación física, pero emocionalmente persistía un bloqueo. Se refugiaba en un mutismo intermitente. Solo emitía sonidos o palabras sueltas cuando se sentía seguro. Algunos médicos consideraban que sufría estrés postraumático y se valoró la posibilidad de un cuidador especializado que lo acompañara en su día a día. Aún así, comenzó a sorprender a los enfermeros pidiendo repetidamente un dibujo de algo con orejas puntiagudas. Lo señalaba, balbuceaba algo ininteligible y luego se calmaba, como si ver esa imagen le diera consuelo. El psicólogo a cargo dedujo que el niño asociaba esa figura a un recuerdo benigno, acaso el del lince que había permanecido cerca de él en el bosque. Ese mismo día, Javier recibió una invitación formal de la policía para colaborar como perito en la parte biológica del caso. Su tarea consistiría en exponer ante el juez la conducta del lince y su improbable participación agresiva contra el niño. Se buscaba descartar la idea de que el felino hubiera sido el causante de las heridas, pues los informes médicos apuntaban a lesiones compatibles con caídas y forcejeos previos a su abandono. Javier aceptó con una mezcla de responsabilidad y aprensión. Sabía que, si el proceso legal no quedaba claro, el lince correría peligro de ser considerado una amenaza y terminar encerrado en un zoológico o, en el peor de los casos, sacrificado. Así pues, se volcó de lleno a recopilar videos, fotografías y resultados veterinarios que mostraran la verdadera naturaleza de lo ocurrido. En la clínica de fauna, el lince continuaba mejorando. Sus pasos en el cercado eran más firmes y cada vez manifestaba mayor curiosidad por los rincones donde se ocultaba la comida. La herida de la pata había cicatrizado con sorprendente rapidez, pese a las secuelas del maltrato sufrido. Adrián propuso que, si todo seguía bien, en cuestión de un par de semanas, podrían pensar en su liberación progresiva en una reserva natural. Javier se aferraba a esa posibilidad como un faro de esperanza, convencido de que el animal merecía recuperar su libertad, pero ninguno de los dos ignoraba que necesitaban una autorización oficial y que la investigación penal seguía abierta. A medida que pasaban los días, la tensión en la región no disminuía. Las autoridades incrementaron el patrullaje en caminos rurales y zonas boscosas, esperando dar con el rubio. Las descripciones físicas se difundieron por pueblos y aldeas, pero el hombre parecía haberse esfumado. Sin embargo, una noche, un vecino vio a un individuo sospechoso con un tatuaje en el brazo en una gasolinera en las afueras. Cuando la policía llegó, el sujeto había huido, pero olvidó un casco de moto con huellas dactilares. El cerco se cerraba. Mientras tanto, Héctor se presentó en la clínica con un rostro más esperanzado. Había escuchado un rumor de que el fugitivo planeaba salir del país por un paso fronterizo de montaña. Se organizó un dispositivo para bloquear ese tránsito, con la colaboración de guardias civiles y carabineros de la nación vecina. Héctor creía que atraparlo era cuestión de tiempo, y esa era la pieza final que necesitarían para aclarar definitivamente los cargos de secuestro, maltrato y abandono. Una tarde de cielo despejado, Javier habló con el director de la clínica para solicitar un permiso especial. Quería llevar al lince a un amplio recinto vallado, situado en la parte posterior del centro, donde podrían simular un ambiente forestal más realista. Su idea era grabar videos que reforzaran la evidencia de que el animal sabía comportarse como un lince salvaje, sin señales de haber desarrollado agresividad hacia humanos. El director lo aprobó y así comenzaron a preparar la reubicación. La mañana de la mudanza, varios voluntarios se acercaron para ayudar. Colocaron ramas,
troncos caídos y plantas autóctonas en el recinto, creando un escenario cercano a su hábitat natural. El lince fue transportado en una jaula amplia, con sumo cuidado para no alterarlo. Al liberar la compuerta, el felino salió con cautela, olisqueó el ambiente y se adentró en aquella pequeña selva creada para él. Javier y su equipo lo filmaron a distancia, viendo cómo trepaba con relativa facilidad a un tronco inclinado, pese a su pata todavía algo resentida. Fue un momento de profunda emoción. Aquel ser, víctima de la crueldad humana, empezaba a recobrar la majestuosidad que define a su especie. Al cabo de un par de horas, Javier revisó las imágenes grabadas. El lince olfateaba, marcaba el territorio, escuchaba atento los cantos de las aves que se acercaban. Ni una señal de agresividad injustificada. El veterinario compiló esos videos junto con la documentación médica y un informe detallado de observaciones etológicas. Su intención era presentarlo ante la autoridad competente, brindando razones sólidas para proceder a una liberación supervisada dentro de unas semanas cuando cerraran el caso. Sin embargo, la burocracia se movía despacio, y él lo sabía. Hasta que no capturaran a El Rubio y concluyeran las pericias judiciales, todo seguía en vilo. Mientras tanto, en el hospital, el niño mostraba pequeños pero significativos avances psicológicos. Había comenzado a balbucear frases cortas, sin llegar a estructurar un discurso claro. Los médicos celebraban cada progresión, conscientes de que la recuperación emocional sería un proceso largo. A veces, al mirar por la ventana, el pequeño parecía perder la mirada en el cielo, como si algo en las nubes le recordara sus días en aquel bosque hostil. Cuando uno de los doctores le mostró un peluche de lince, el niño lo tomó y lo apretó con fuerza, sin soltarlo durante buena parte de la tarde. Aquella mínima reacción bastó para que el equipo sanitario atisbara la magnitud del vínculo forjado en ese episodio trágico. Con cada momento que pasaba, Javier se sentía más decidido a luchar por la libertad del felino. Veía en él un símbolo de cómo la vida puede resurgir del sufrimiento, e intuía que su historia tenía algo que enseñarle a la sociedad. No se trata de un héroe, sino de un superviviente, declaró a un funcionario que se acercó a ver el recinto. Pero de alguna forma, ese instinto de supervivencia salvó también a un niño. Al anochecer, llegó una noticia que alteró el pulso de todos. Habían logrado capturar a un hombre con el tatuaje de la serpiente enroscada en un control fronterizo. La confirmación tardó un par de horas, pero era inconfundible. Se trataba de El Rubio. El sujeto viajaba con documentación falsa y llevaba un arma corta, lo que sumaba nuevos cargos a la lista de delitos. Tras su arresto, lo condujeron a la comisaría local, donde el proceso de identificación fue inmediato. En su mochila se hallaron más pruebas incriminatorias, entre ellas un cuaderno con anotaciones sobre lugares y mercancías, que incluía referencias a animales y, con horror, también a niños. De inmediato el sistema judicial aceleró las diligencias. Se esperaba que El Rubio declarara en las próximas horas y revelara por fin los motivos que lo empujaron a deshacerse del niño en medio del bosque junto al lince. La idea de una conexión fortuita se diluía. Parecía claro que su intención era borrar cualquier rastro que los vinculara con el menor. El juez de instrucción ordenó una comparecencia urgente y la policía se preparó para llevar a cabo las reconstrucciones necesarias. Javier, al enterarse, sintió una oleada de alivio y nervios. Al fin tendrían respuestas definitivas. Miró hacia el cercado donde el lince descansaba, con el hocico apoyado en las patas delanteras, y sintió que este capítulo agónico quizá llegaba a su fin. Si todo salía como esperaba, aquel animal extraordinario
Pronto dejaría atrás las rejas y regresaría al monte que le pertenecía. Y con un poco de suerte, el niño también hallaría un entorno más seguro, recibiendo el afecto y la protección que la vida le había negado desde el principio. La justicia se acercaba, y con ella la oportunidad de sanar las heridas dejadas por la barbarie humana. La expectación era máxima en la comisaría local, donde el rubio aguardaba en una celda a la espera de ser conducido ante el juez. Sus ojos esquivos y el tatuaje de la serpiente enroscada confirmaban su identidad sin lugar a dudas. Desde el primer momento se había negado a cooperar, mascullando insultos y exigiendo un abogado que jamás aparecía. Sin embargo, las pruebas recopiladas eran abrumadoras. La mochila con fármacos, las fotografías y las declaraciones de Gutiérrez bastaban para implicarlo directamente en el secuestro del niño y en el tráfico clandestino de animales. La noticia de su captura no tardó en llegar a los medios, agitando la opinión pública que clamaba justicia y respuestas inmediatas. En paralelo, la figura del niño hospitalizado había conmovido al país. Cada mañana, las enfermeras comentaban que su recuperación era asombrosa, aunque los episodios de retraimiento seguían presentes. El pequeño seguía pidiendo el peluche de lince cuando se sentía inseguro, y sus balbuceos iban cobrando cada vez más forma. Tenía una mirada intensa, como si su corta vida hubiera estado marcada por demasiados sobresaltos. Los psicólogos coincidían en que el mejor remedio sería proporcionarle un entorno estable y afectuoso. Surgió la idea de un hogar de acogida temporal, pero primero era preciso completar los trámites legales y descartar cualquier relación familiar pendiente. Nadie había reclamado su custodia, y ello añadía un matiz de profunda tristeza a la situación. La sesión judicial se llevó a cabo una semana más tarde, con el rubio y Gutiérrez esposados ante el magistrado. El juez repasó la abundante documentación, las pruebas fotográficas y los informes veterinarios que implicaban a ambos en el maltrato al lince y en el abandono del menor. Javier compareció como testigo experto, explicando minuciosamente cómo el felino había sido forzado a vivir bajo sedación y cómo su conducta posterior no mostraba indicios de agresión hacia el niño. A lo largo de su exposición, subrayó la necesidad de mantener al lince libre de sospechas infundadas. Fue un momento tenso, pero la claridad de los datos hizo que la sala comprendiera el nivel de barbarie que aquellos hombres habían ocasionado. En un giro inesperado, Gutiérrez decidió corroborar parte del testimonio de Javier, alegando que jamás vio al lince atacar al menor. Más bien, según sus palabras, el animal huyó en cuanto tuvo oportunidad. Reconoció también que los restos de sangre en la bolsa de plástico pertenecían en su mayoría al niño, herido durante la discusión con el rubio. Fue así como el magistrado, al contrastar la evidencia, descartó la hipótesis de que el lince representara un riesgo anormal. Al contrario, quedó constancia de que su perseverancia en la zona, aunque inexplicable en ciertos matices, resultó determinante para que el pequeño fuera encontrado con vida. Para Javier, aquello significó un paso crucial en la batalla por liberarlo. Paralelamente, el niño experimentó un progreso inédito. Pronunció su primera frase coherente ante las enfermeras. Con voz temblorosa, dijo algo parecido a «Lince, gracias». Aquellas dos palabras bastaron para arrancar lágrimas de emoción entre el personal. Aún no podían determinar si comprendía plenamente lo sucedido, pero ese brote lingüístico evidenciaba que, en su memoria, el felino ocupaba un lugar central. La prensa local, al enterarse, volvió a narrar la historia con tintes casi milagrosos, generando un renovado interés público. Sin embargo, los médicos y psicólogos instaban a la prudencia. Era fundamental no sobreexponer al niño a un frenesí mediático que podría reavivar traumas.
En el juzgado el proceso avanzaba rápido. Tras escuchar los testimonios, el juez dictó prisión preventiva para ambos acusados. Los cargos incluían secuestro, maltrato animal, lesiones y un largo etcétera de imputaciones que podrían traducirse en varios años de cárcel. Aunque el rubio se mantuvo desafiante, era evidente que las pruebas lo asfixiaban. Confió en encontrar alguna laguna legal, pero las declaraciones de Gutiérrez y el cúmulo de evidencias lo dejaban sin escapatoria. Mientras la maquinaria judicial seguía su curso, el foco de atención se trasladó a la figura del niño y el destino del lince. Por fin se daba por zanjada la sospecha de que el felino hubiera provocado las heridas en el menor. Desde la clínica de fauna, Javier y Adrián prepararon el plan de reintroducción del lince en su hábitat natural. Se procedió a colocarle un collar de seguimiento por radiofrecuencia para monitorear sus primeros pasos tras la liberación. Era un protocolo estándar en casos de rehabilitación y aseguraría una respuesta rápida si surgía algún percance en la adaptación. El día elegido amaneció tibio, con un sol amable. Una comitiva de biólogos, veterinarios y agentes medioambientales condujo al lince hasta un paraje protegido, lejos de las carreteras y de las zonas pobladas. Allí, ante las cámaras de una prensa discreta, abrieron la puerta de la jaula. El felino se adentró sin vacilación en el monte, sin mirar atrás. Los días que siguieron fueron un remanso de novedades positivas. El collar reportaba los movimientos del lince, confirmando que exploraba un área extensa y encontraba refugio en terrenos idóneos. El niño, por su parte, obtuvo la custodia temporal de una familia de acogida dispuesta a brindarle cariño y estabilidad. Aunque las secuelas del trauma no desaparecerían pronto, los especialistas subrayaban la capacidad de recuperación que mostraba. El pequeño empezó a sonreír más y al ver imágenes de linces en los libros infantiles ya no mostraba tanto temor, sino curiosidad. De algún modo, parecía comprender que aquel encuentro en el bosque había sido decisivo para su supervivencia, y esa certeza lo apaciguaba. En la recta final del proceso judicial, surgieron detalles que evidenciaron la magnitud de la crueldad de El Rubio y Gutiérrez. Habían capturado no solo linces, sino también otras especies protegidas. Incluso se barajaba la posibilidad de que el niño hubiera sido destinado a un negocio de compraventa ilegal de menores, aunque el propio inculpado nunca lo admitió abiertamente. El veredicto llegó un mes después, con una sentencia ejemplar para ambos acusados. Cuando Héctor comunicó la noticia a Javier, éste sintió que se cerraba un capítulo. La sociedad ofrecía al fin una respuesta firme a la barbarie. Mientras tanto, las imágenes del lince corriendo libre resonaban como un triunfo agridulce, un recordatorio de que el verdadero equilibrio se alcanza defendiendo vidas, humanas y animales, de la explotación. Semanas más tarde, Javier recibió un sobre con una fotografía enviada desde el servicio de seguimiento. Se veía al lince, captado por una cámara de fototrampeo, saltando con destreza entre las rocas de su territorio recién recuperado. Los informes indicaban que cazaba bien y evitaba el contacto con carreteras y poblaciones. Al mismo tiempo, la familia de acogida envió al hospital un vídeo del niño, contento, hojeando un álbum de figuras de fauna ibérica y murmurando palabras cada vez más fluidas. Fue imposible no asociar ambas historias. Cada uno, en su propio mundo, se alzaba desde un pasado violento hacia un futuro abierto. Quizá no hubiese final perfecto, pero la esperanza emergía con fuerza. Era, al fin, el capítulo donde ambos sobrevivientes se liberaban de las garras del terror. Y en esa liberación, todos los involucrados habían aprendido una lección elemental. La vida es un vínculo sagrado, capaz de forjar un lazo insólito entre un lince y un niño perdido, incluso en medio de la oscuridad del bosque.